Bendecidos. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy la palabra te va a hacer libre. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra poderosa? Amén. ¿Sabe que había preparado una palabra muy poderosa? Que en otra oportunidad la voy a dar. Pero el Señor me tenía un poquito inquieto. Me decía: no, predicar lo que yo quiero que prediques. Amén. Así que estaba medio ahí con la Biblia. Qué lindo es Dios, ¿no? Cuando Él quiere hacer lo que Él quiere hacer y nosotros siempre tenemos que obedecer. Amén. Amén. Por eso el Señor me estaba poniendo esta palabra de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios: bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que en Cristo tenemos bendiciones espirituales? Amén. ¿Cuántos creen que en Cristo Jesús tenemos bendiciones hasta que sobre y abunden? Amén. No sé lo que estás clamando, no sé lo que estás pidiendo, no sé lo que estás atravesando, pero si Dios está diciendo en esta hora que en Él tenemos bendiciones, porque así lo es. No sé lo que estás pidiendo de parte de Dios, pero si Dios te está diciendo en esta hora que en Él tenés plenitud de gozo, que en Él tenés fortaleza, que en Él tenés sanidad, que en Él tenés restauración, que en Él tenés todo lo que tenés que tener, entonces tenés que creerlo. Amén. Y dice la palabra de Dios, Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Dios? Dios es bendito. ¿Cuántas veces usted le dice bendito en el día? Porque muchas veces tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para decirle bendito. ¿Cuántos le pueden decirle: tú eres mi bendito, tú eres bendito? Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Con alguna bendición? Con todas. ¿Con alguna bendición? Todas. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tu bendición ya está. Decirle: la promesa que Dios te hizo ya está. ¿Cuántos tienen promesas acá? Amén. Promesas espirituales, promesas naturales, promesas económicas, promesa en la salud, promesa en la finanza, en la economía. Dice la palabra de Dios que Él ya soltó, que Él ya tiene bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos la bendición ahí a punto de recibirla, pero por no querer proceso, por no querer ofensa, por no querer crítica, por no querer problemas, por no querer conflicto, por no querer que la gente se levante en contra de nosotros, nosotros volvemos al punto de partida del proceso. Pero Dios te está diciendo en esta hora: si eres fiel, si te mantienes fiel, pronto Dios va a empezar a desatar esa promesa sobre tu vida. Esa es lo que sembraste con lágrimas. Pronto Dios va a empezar a mandar y a empezar Dios a intervenir lo que Él prometió sobre tu vida. Hay mujeres acá que Dios ha prometido una casa y Dios la va a empezar a desatar y la va a empezar a materializar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está diciendo: yo ya te bendije con toda bendición en los lugares celestiales. Viene la bendición de tu ministerio, viene la bendición de tu llamado, viene la bendición de tu liderazgo, viene la bendición en el nombre de Jesús de esa casa. Dios empieza a darte llaves espirituales para esas puertas que por muchos años estuvieron cerradas. Dios va a empezar a abrir con su poder y vamos
vamos a abrir puertas. Dios te va a empezar a dar llaves, como le dio la llave al apóstol Pedro. Pedro, a partir de ahora ustedes tienen el poder como iglesia para abrir puertas que estaban selladas. Dios le dijo a Pedro. Hay puertas que por años han estado selladas, pero Cristo te está diciendo, ya tienes la bendición espiritual para ir a abrir esas puertas. Pero también Dios te va a dar llaves para sellarle las puertas al diablo. Muchas veces nosotros tenemos puertas en nosotros que le abrimos al enemigo y él entra con depresión, entra con angustia, entra con dolor, entra con diferentes debilidades que empiezan a matar nuestra vida espiritual. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay alguien que le crea la palabra de Dios y dice, yo ya tengo mi bendición. Amén. Hay alguien que diga, yo ya tengo mi promesa. Hay alguien que diga, yo ya tengo la palabra y la promesa de parte de Dios. Hay alguien que diga, este es el año donde Dios va a despertar la mejor temporada para mi vida, la mejor temporada para mi casa. Este es el tiempo que Dios empieza a traer recursos económicos, esos sueños que nunca se lograron, esas asignaciones que nunca se lograron, esos proyectos que nunca se lograron. Dios te está diciendo, yo ya tengo esa bendición espiritual para tu vida. Tienes que creerlo y tienes que recibirlo. Amén. Y dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos conoció antes de la fundación del mundo? ¿Quién nos conoció antes de la fundación del mundo? Usted es una idea de Dios. Decirle a tu hermano, sos una idea de Dios. Sos una idea de Dios. Sos un proyecto de Dios. Sos un proyecto. Sos un diseño de Dios. Sos un diseño de Dios. Y si usted es una idea de Dios, es un proyecto de Dios, usted es un propósito de Dios acá en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted fue hecho antes de la fundación del mundo. Antes del vientre de tu madre, Dios ya te había escogido para una tarea específica, para un plan específico, para un propósito específico. El diablo te va a decir que no eres nada, que no sirves nada, pero Dios te está diciendo, voy a catapultarte este año. Dios te está diciendo, en este tiempo voy a traer renovación, discernimiento espiritual, conocimiento, inteligencia. Dios te está diciendo, tengo esa bendición espiritual para ti reservada de hace mucho tiempo, pero este 2024 la voy a desatar en ti, la voy a desatar en tus hijos. Esa promesa que Dios te dio, Dios te está diciendo en esta hora que la va a cumplir. Y dice la palabra de Dios, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Podemos ser santos? Podemos ser santos aún siendo imperfectos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para limpiarnos, para santificarnos de toda maldad. El apóstol Pablo de siempre estaba orando y diciendo, despojado del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Todos los días podemos ir al trono de la gracia y ahí recibir santificación. Dice la palabra de Dios, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que somos en Dios? Somos adoptados, predestinados.
Deje de andar sintiéndose huérfano, deje de andar sintiéndose solo, deje de andar sintiéndose bastardo, porque usted es predestinado de antemano por Dios para cumplir un llamado y un propósito. ¿Sabe qué? Cuando el diablo venga a decirnos que no somos hijos de Dios, nosotros debemos clamar más aún: Abba Padre, papito mío, defendeme, papito mío, interviene en mi causa. Vengo a decirte de parte de Dios que Dios en este tiempo, en este año, va a empezar a hacer cosas que ojo no vio ni oído yo sobre tu vida. Has sido procesado, has sido lastimado, has sido ofendido, pero ¿sabes qué? Dios tiene un llamado y un propósito con tu vida, y Dios ha preparado cosas poderosas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y dice la palabra de Dios: para alabanza de la gloria y de la gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos redención? ¿Qué es lo que tenemos de parte de Dios? ¿Qué es lo que tenemos? Redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que va a hacer sobreabundar sobre tu vida, Dios? Toda sabiduría, toda inteligencia. Porque hay ignorancia, hermano. Porque a lo mejor muchas veces hemos estado nosotros, no hemos tenido estudios, por la cultura, por la educación. Pero hay una ignorancia muy peligrosa, que es la ignorancia por elección. Pastor, ¿cuál es la ignorancia por elección? De que decidimos no tener conocimiento de Dios. Decidimos no seguir conociendo a Dios. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces yo te eché del sacerdocio, dice la palabra de Dios. Hay mucha gente acá con mucho potencial para líderes, con mucho potencial para un ministerio específico, para un llamado específico, pero deciden en su corazón ser ignorantes por elección. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tener la oportunidad de parte de Dios de seguir conociendo a Dios, de seguir creciendo, pero te resistís a conocer a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él te va a hacer sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. ¿Hay alguien acá que quiera sabiduría e inteligencia? Amén. ¿Hay alguien acá que quiera conocimiento revelado de parte de Dios? ¿Hay alguien que diga: pastor, por más que estoy conociendo a Dios así, y por más que a lo mejor muchas veces me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, pero voy a intentar seguir conociendo a Dios? ¿Sabe qué? Que Dios va a empezar a traer más revelación y más sabiduría sobre tu vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y dice la palabra de Dios que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo. Dios va a empezar a reunir todas las cosas. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Amén. Este es nuestro deseo. Conocer más a Jesús. ¿Hay alguien que diga en esta hora: quiero conocer más a Jesús? Amén. ¿Hay alguien que diga en este año: quiero tener más conocimiento de Él? Quiero tener más conocimiento de su doctrina, de su palabra, de su enseñanza. Quiero tener más conocimiento de los dones y el talento que Él puso sobre mí. Hay bendiciones, hermanos, en los cielos aguantadas, pero es porque nosotros queremos ser ignorantes. Es porque nosotros no queremos seguir conociendo más de Dios. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: yo quiero conocer más a Jesús. Espíritu de sabiduría y de revelación. Dice la palabra de Dios. Efesios 1:15.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo tenía un espíritu de revelación, de sabiduría muy impresionante. Por eso él tomaba buenas decisiones. Por eso él sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Por eso él empezaba a discernir lo que estaba en cada corazón. Profetizaba, enseñaba, mentoreaba, pastoreaba. Hay alguien acá que diga: Señor, quiero más revelación, quiero empezar a cumplir tu llamado, tu propósito. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta palabra tiene que ser tu oración. Señor, tú ya me has bendecido con toda bendición. Cuando estés atravesando enfermedad, Señor, ya me has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Cuando estés atravesando problemas, conflictos, Señor, ya tú me has bendecido. Cuando estés pasando necesidad, cuando estés pasando pobreza, ruina, Señor, ya tú me has bendecido. Señor, yo ya tengo recursos. Señor, yo ya tengo lo que tú me has prometido. Padre, en el nombre de Jesús, cuando usted empiece a pasar diferentes situaciones o diferentes problemas, aunque se levanten gigantes en contra de su vida, en contra de su casa, usted tiene que soltar la palabra: Señor, ya tengo la bendición tuya, y con esa bendición voy a caminar, y con esa promesa voy a caminar hasta poder concretarla. ¿Hay alguien que diga en esta hora: ya estoy bendecido? Hay alguien que hable con fe y suelte la palabra con fe y empiece a soltar con fe: Señor, ya tengo mi casa. Señor, ya estás tocando el gobierno para tener mi casa. Ya estás tocando el IPB para tener mi casa. Señor, ya tengo ese trabajo que tú me prometiste. Señor, ya tengo ese ministerio donde voy a tener muchos hijos espirituales. Señor, ya tengo esa asignación, ya tengo ese liderazgo. Señor, ya tengo ese proyecto, ya tengo, Señor, ese sueño. Padre, ya tengo esos estudios. Señor, ya tengo esa carrera de la facultad. Hay alguien que pueda soltar palabras de fe, y esa fe va a empezar a traer todos los diseños que Dios tiene para tu vida. Esa fe que va a empezar a salir de tu boca va a empezar a tocar profundamente el corazón de Dios para darte lo que usted tanto está esperando. Dios no te ha dejado huérfano, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, y Dios te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te voy a estar contigo para librarte y guardarte. ¿Cuántos pueden empezar a soltar palabras de bendición? Señor, mis hijos son tus sacerdotes. Aunque tus hijos estén apartados, pero usted tiene que empezar: mis hijos. Señor, mis hijos primeramente son tus hijos, y ellos son sacerdotes del reino de Dios. ¿Cuántos pueden empezar a soltar palabras sobre su esposo, sobre su esposa? Padre, mi esposo, mira dónde él está, pero yo sé que él es un llamado tuyo, que él es un propósito tuyo. Vamos, empieza a soltar palabras, empieza a soltar palabras, empieza a soltar palabras. Vamos, empieza a soltar palabras. Muévete, levántate en fe, levántate en fe, levántate en fe, levántate en fe, y empieza a caminar y a soltar palabras. Empieza a caminar y a soltar palabras.
Empieza a caminar y a soltar palabras. Vamos, activa tu boca profética. Activa tu boca profética. Activa tu boca profética. Empieza a decir palabras de vida. Palabras de vida. Palabras de bendición. Empieza a traer el cielo a la tierra. Vamos, no se quede callado, no se quede callado, no se quede callado. Vamos, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. Empieza a hablar y traer vida sobre los huesos secos. Trae vida sobre los huesos secos. Empieza a traer vida sobre los huesos secos. Vamos, empieza a traer recursos. Dile a Dios, Señor, empiezo en el nombre de Jesús a desatar los recursos con mi boca. Vamos, empieza a bendecir los recursos de su economía, los recursos de su casa. Vamos, empiece a desatar esa casa que Dios te ha prometido, esa casa que Dios te ha prometido, esa vivienda que Dios te ha prometido, ese trabajo que Dios te ha prometido. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Vamos, empieza a soltar palabras, empieza a soltar palabras. Vamos, empieza a orar por tus hijos.